Cleopatra, la reina que desafió al mundo. Introducción más allá de la leyenda. Imagina esto, una mujer cuyo nombre resuena a través de los siglos, pero cuya verdadera historia ha sido sepultada bajo montañas de mitos. Hablamos de Cleopatra Seseteo, la última reina de Egipto, una figura que la historia ha pintado como una seductora fatal, una mujer que usó su encanto para manipular a los hombres más poderosos de Roma. Pero, ¿y si te dijera que esa es solo una pequeña parte de la verdad? Hoy vamos a desenterrar los secretos de Cleopatra, no los de alcoba, sino los de una mente brillante, una estratega política formidable y una gobernante que luchó con uñas y dientes por su reino en un mundo dominado por hombres y por el imparable ascenso de Roma. Prepárate para conocer a la verdadera Cleopatra, una reina que desafió todas las expectativas y cuyo legado es mucho más fascinante de lo que jamás te contaron. ¿Sabías que gran parte de lo que sabemos de Cleopatra viene de la propaganda romana? Sí, los romanos la pintaron como una mujer inmoral y exótica para justificar su propia conquista de Egipto. Era la forma de Octaviano, el futuro Augusto, de desacreditar a sus rivales y presentarse como el salvador de Roma. Esa imagen se quedó pegada durante milenios. Pero es hora de mirar más allá de esa cortina de humo. Un trono en la cuerda floja. Los primeros años de una reina Cleopatra nació en una dinastía, la Ptolemaica, que llevaba casi 300 años gobernando Egipto, pero que en su época estaba en caída libre. Piensa en un reino lleno de problemas, inestabilidad, deudas enormes y una dependencia cada vez mayor de Roma. Para colmo, los Ptolomeos tenían una costumbre peculiar. Se casaban entre hermanos para mantener pura su sangre real. Esto, aunque buscaba fortaleza, a menudo desataba guerras internas brutales. Cuando su padre murió, Cleopatra, con solo 18 años, subió al trono junto a su hermano de 12, Ptolomeo XIII. Fácil para nada. Los ministros de su padre, con Potino a la cabeza, la querían fuera del juego. La obligaron a huir a Siria. Imagina la escena, una adolescente exiliada, con su reino ahogado en deudas con Roma, y la sombra del imperio romano cerniéndose sobre ella. Pero Cleopatra no era una víctima. A pesar de su juventud, demostró una astucia increíble. Con 17 o 18 años, no solo se enfrentó a ministros poderosos y al exilio, sino que levantó un ejército para recuperar su trono. Y luego, la jugada maestra, se hizo llevar de contrabando en una alfombra hasta Julio César, el hombre más poderoso de Roma en ese momento. ¿Desesperación? No, pura audacia y cálculo político. Se dice que rápidamente se ganó a César, cautivándolo con su intelecto, gracia y encanto. Este no fue un acto impulsivo, sino el movimiento de una líder proactiva y decidida, muy diferente a su mediocre padre. Su famoso encanto era en realidad una herramienta política afilada, forjada en la fragua de sus primeras batallas. La alianza explosiva Cleopatra y Julio César llegó a Alejandría en el 40 a.C., persiguiendo a su rival Pompeyo. Los consejeros de Ptolomeo XIII, en un error garrafal, le ofrecieron la cabeza de Pompeyo. César, lejos de agradecerlo, se enfureció. Fue entonces cuando Cleopatra hizo su entrada triunfal, envuelta en una alfombra, directamente a los aposentos de César, un movimiento que lo dejó fascinado. Su relación fue mucho más que un romance,
Fue una alianza estratégica. Cleopatra necesitaba la protección militar de César para recuperar su trono, y César necesitaba la inmensa riqueza de Egipto. Cleopatra era la mujer más rica de su tiempo para financiar sus campañas. Con el apoyo de César, Cleopatra recuperó su trono, aunque Egipto quedó bajo la sombra de Roma. En el 47 a.C., Cleopatra dio a luz a Cesarión, el pequeño César, ampliamente considerado hijo de Julio César. Cleopatra lo presentó como el futuro de su dinastía, un intento claro de unir su linaje al de César. Aunque César probablemente lo reconoció, la ley romana no aceptaba hijos de mujeres extranjeras, y él ya estaba casado. Cleopatra vivió en Roma como su amante, pero era muy impopular. Los romanos temían que César se casara con ella y estableciera una monarquía hereditaria, algo que odiaban. La estatua dorada de Cleopatra que César dedicó en un templo romano solo echó más leña al fuego. Las alianzas de Cleopatra con los romanos no eran solo defensivas, eran parte de una ambición imperialista. Quería restaurar las glorias de los primeros Ptolomeos y expandir su reino. Usó la riqueza de César para sus propias empresas militares y promocionó a Cesarión como el futuro de su dinastía. Era una imperialista que respiraba en el cuello de una superpotencia cada vez más imperial. Y Cesarión, el hijo de Cleopatra y César, era una bomba de relojería política. Para Cleopatra era la clave para legitimar su gobierno y asegurar el futuro de Egipto. Para César era un riesgo político enorme. Y para Octaviano, el heredero de César, Cesarión, era una amenaza existencial que debía ser eliminada para consolidar su propio poder. Esto nos muestra la brutalidad pragmática de la política romana y lo frágiles que eran las ambiciones de Cleopatra frente a la lógica implacable del imperio. Forjando un imperio, Cleopatra y Marco Antonio. Tras el asesinato de César, Cleopatra regresó a Egipto. Poco después, inició una relación con Marco Antonio, el poderoso lugarteniente de César. Su unión fue una mezcla explosiva de afecto mutuo y una necesidad política profunda. Cleopatra necesitaba a Antonio para revivir su imperio, y Antonio necesitaba los vastos recursos de Egipto, su oro y grano, para financiar sus ambiciosas campañas militares. Antonio trató a Cleopatra como una monarca independiente, algo inusual para Roma. Tuvieron 3 hijos, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y Ptolomeo Filadelfo. Antonio se proclamó el nuevo Dionisio y a Cleopatra la nueva Isis, una jugada de propaganda que enfureció a la conservadora élite romana. Las donaciones de Alejandría, 34 a.C., fueron el punto de no retorno. En una ceremonia grandiosa, Antonio proclamó a Cesarión como el hijo legítimo de César, desafiando directamente a Octaviano. Además, nombró a Cleopatra reina de reyes y a Cesarión rey de reyes, y les legó vastos territorios. En Roma, esto fue visto como una declaración de guerra. Antonio y Cleopatra tenían planes gigantescos para sus hijos, nombrándolos gobernantes de territorios en África y Asia. Querían crear un nuevo y formidable imperio helenístico romano, desafiando el dominio de Roma en Oriente. La propaganda romana se desató. Octaviano lanzó salvajes ataques políticos contra Antonio, acusándolo de estar afeminado por la reina egipcia. El supuesto testamento de Antonio, que legaba tierras a Cleopatra y sus hijos,
fue una táctica clave para poner a la opinión pública romana en su contra. Los autores romanos la demonizaron como una seductora astuta y exótica, la antítesis de la virtud romana. Antonio fue tachado de débil y borracho. Las donaciones de Alejandría fueron una provocación directa al poder de Octaviano, dándole la excusa perfecta para una campaña de propaganda implacable. Octaviano manipuló el miedo romano a las mujeres extranjeras poderosas y a la monarquía para justificar la conquista de Egipto como una victoria de la virtud romana sobre la monstruosa Cleopatra. Esta propaganda fue tan efectiva que moldeó la historia durante milenios. La ambición detrás de las donaciones de Alejandría fue un error fatal. Aunque buscaban asegurar el futuro de sus hijos y crear un nuevo bloque de poder, fueron un desafío directo a las ambiciones imperiales de Roma y a la legitimidad de Octaviano. Este acto, junto con el divorcio de Antonio de la hermana de Octaviano, hizo que la guerra fuera inevitable. Su visión grandiosa, aunque audaz, no tuvo en cuenta la astucia despiadada de Octaviano. Esta apuesta de alto riesgo aceleró su caída y el fin del Egipto ptolemaico. La verdadera reina, un reinado de poder y prosperidad. A pesar de las dificultades iniciales, Cleopatra logró fortalecer la economía de Egipto, haciéndola más rica y poderosa. Mantuvo una conexión comercial vital con Roma, pero también expandió las rutas comerciales hacia Oriente, diversificando la economía y reduciendo su dependencia de Roma. Implementó reformas agrarias, invirtiendo en proyectos de irrigación que impulsaron la producción agrícola y fortalecieron su apoyo entre el pueblo. Demostró una aguda perspicacia financiera al controlar y reformar la moneda. Las políticas económicas de Cleopatra no eran solo para la prosperidad, eran una defensa contra Roma. Egipto era vulnerable y al buscar rutas comerciales alternativas y la autosuficiencia agrícola, Cleopatra intentó ganar tiempo y mantener la independencia. Esto muestra su previsión y resiliencia, aunque al final no pudo evitar la anexión. Cleopatra fue la faraona más fuerte conocida y, sorprendentemente, la única mujer de su mundo en gobernar sola durante más de una década. Su liderazgo era una mezcla sofisticada de diplomacia, encanto y una aguda comprensión de la dinámica del poder. Usó actividades de relaciones públicas y comunicación estratégica para promover su reinado y los intereses de Egipto. Esto incluía adaptar su mensaje a diferentes públicos, usar encuestas informales e incluso espías. Sus súbditos la admiraban profundamente por su inteligencia y sus contribuciones. Su reinado es notable por la ausencia de revueltas en el campo egipcio, un período de calma inusual. Cleopatra desfió las normas de género, tomando el control total y discutiendo activamente problemas políticos con líderes masculinos poderosos como César y Antonio. Su capacidad para retrasar la caída de Egipto ante Roma se debió a su uso magistral de lo que hoy llamaríamos relaciones públicas. Al construir una imagen fuerte y legítima internamente como faraona y reencarnación de Isis, y al mismo tiempo una diplomacia astuta con Roma, logró gestionar la estabilidad interna y las relaciones externas. Su encanto no era solo personal, sino una herramienta política calculada, un arte de gobernar que le permitió mantener el poder y la autonomía en un mundo turbulento. Esto la convierte en una pionera de la comunicación estratégica. Cleopatra era excepcionalmente inteligente y muy educada, gracias a la tradición faraónica que daba a las niñas la misma educación que a los niños.
Hablaba al menos 9 idiomas, incluido el egipcio antiguo, algo único entre sus predecesores ptolemaicos, lo que la hacía una diplomática increíblemente hábil. Su corte era un vibrante centro de intercambio cultural, atrayendo a poetas, filósofos y eruditos. La famosa Biblioteca de Alejandría floreció bajo su patrocinio. Algunas fuentes la describen como experta en medicina, magia y alquimia, con tratados atribuidos a ella sobre drogas, cosméticos, matemáticas y toxicología. Aunque su autoría directa se debate, esto sugiere su profundo apoyo a la vida intelectual en su corte. Adoptó activamente las costumbres egipcias y se presentó como una verdadera faraona, identificándose con la diosa Isis, lo que la hizo muy querida por su pueblo. La guerra de propaganda y el telón final octaviano intensificó sus salvajes ataques políticos contra Marco Antonio, culminando con la lectura pública del supuesto testamento de Antonio ante el Senado romano. Este documento, real o falso, legaba territorios a Cleopatra y sus hijos y pedía que Antonio fuera enterrado en Alejandría. Esto fue un golpe maestro para poner a la opinión pública romana en su contra. La maquinaria de propaganda de Octaviano la retrató sin piedad como una seductora astuta y exótica que manipulaba a los romanos, la antítesis de la virtud romana. Antonio fue pintado como débil y afeminado. Esta narrativa resonó con la élite romana misógina y su miedo a las mujeres extranjeras poderosas, justificando la conquista de Egipto. En una jugada política astuta, Octaviano declaró: la guerra no a Antonio, sino a Cleopatra, enmarcando el conflicto como una defensa de Roma contra una amenaza extranjera. La batalla de Accio, un choque naval decisivo el 2 de septiembre del 31 a.C., fue el clímax de la lucha por el poder. Cleopatra comandaba parte de la flota de Antonio. El momento clave fue cuando la flota de Cleopatra se retiró inesperadamente y Antonio la siguió. Algunos dicen que fue un error por amor, otros que Cleopatra tenía un plan para reagruparse. Sea como fuere, la retirada dejó a la flota de Antonio vulnerable y fue destruida. Accio fue una derrota militar, pero Octaviano la convirtió en una victoria moral e ideológica para Roma. La narrativa de la huida cobarde de Cleopatra y la persecución de Antonio por amor sirvió para reforzar la propaganda de que Antonio estaba esclavizado por ella. Esto justificó el ascenso de Octaviano como el salvador de Roma. La forma en que se contaron los eventos de la batalla, especialmente el papel de Cleopatra, fue crucial para la consolidación del poder de Octaviano y para demonizar a sus rivales. Tras la derrota en Accio, las fuerzas de Octaviano invadieron Egipto. Marco Antonio, al oír un falso rumor de la muerte de Cleopatra, se suicidó. Cleopatra, capturada por Octaviano, se suicidó el 12 de agosto del 30 a.C. para evitar la humillación de ser exhibida en el triunfo de Octaviano en Roma. El método exacto, la famosa mordedura de áspid, sigue siendo un debate. Su muerte puso fin a la dinastía ptolemaica y llevó a la anexión de Egipto como provincia romana, marcando el inicio del Imperio Romano bajo Augusto y la Pax Romana. En un mundo donde la humillación pública era una poderosa herramienta de propaganda, el suicidio de Cleopatra no fue un acto de desesperación, sino una última y poderosa afirmación de control sobre su propia narrativa. Al elegir su propia muerte, le negó a Octaviano el espectáculo propagandístico, preservando su dignidad incluso en la derrota total.
Fue un acto político final y calculado, coherente con su brillantez estratégica. Legado duradero, hijos, historia y descubrimientos modernos. Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César, fue ejecutado por Octaviano poco después de la caída de Alejandría. Fue traicionado por su tutor mientras intentaba huir a la India. Los tres hijos de Cleopatra con Marco Antonio, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene II, y el joven Ptolomeo Filadelfo, fueron llevados a Roma como prisioneros. Octaviano los humilló públicamente, desfilándolos con cadenas de oro. A pesar de este trato cruel, Octaviano los puso al cuidado de su hermana, Octavia, la exesposa de Antonio, donde vivieron con relativa comodidad. El destino de Ptolomeo Filadelfo es incierto, se especula que murió poco después. Pero Cleopatra Selene II tuvo un destino extraordinario. Se casó con Juba II, rey de Numidia, y se convirtió en una monarca exitosa e influyente, gobernando hasta su muerte alrededor del 5 o 6 de Cristo. Alejandro Helios desaparece del registro histórico y se especula que murió de enfermedad o fue asesinado. Las vidas tan diferentes de los hijos de Cleopatra reflejan el control político romano. Cesarión, al ser hijo de César, era una amenaza directa para Octaviano. Los hijos de Antonio, aunque símbolos de un rival derrotado, eran menos peligrosos. Ponerlos al cuidado de Octavia pudo ser un gesto de magnanimidad o una forma pragmática de neutralizarlos asimilándolos en la sociedad romana. Esto muestra cómo Roma adaptaba sus métodos a la amenaza percibida. Cleopatra sigue cautivando y desconcertando a los historiadores, siendo una de las figuras más encantadoras y enigmáticas de la historia. Su historia ha sido reinterpretada en literatura, Shakespeare, arte y películas de Hollywood. Hoy las interpretaciones modernas se alejan de la seductora romana para centrarse en su perspicacia política, inteligencia y resiliencia. Algunos incluso la ven como un ícono feminista. Los esfuerzos arqueológicos recientes, especialmente la búsqueda de su tumba en Taposiris Magna por Kathleen Martínez, llevan casi 2 décadas desenterrando nuevas pistas. Descubrimientos significativos incluyen un largo túnel subterráneo que Martínez cree que podría llevar a su tumba, monedas con su imagen, una posible cabeza de estatua de mármol blanco y otros artefactos. Aunque la tumba sigue elusiva y algunos hallazgos se debaten, estos descubrimientos son cruciales para entender la arquitectura, cultura y ceremonias de su época, y siguen alimentando la búsqueda de más evidencia tangible sobre la última reina de Egipto. La búsqueda arqueológica de la tumba de Cleopatra es una forma moderna de investigación histórica que desafía y corrige la narrativa romana que ha dominado su historia. Al buscar evidencia física de su reinado, los investigadores intentan construir una comprensión más equilibrada y auténtica de su vida, yendo más allá de los sesgos de los historiadores romanos. Esto demuestra cómo la nueva evidencia material puede remodelar nuestra comprensión del pasado, ofreciendo una contranarrativa a los mitos arraigados. Conclusión: los secretos desvelados de la última reina de Egipto. Cleopatra emerge de las profundidades de la historia como una figura mucho más compleja y capaz de lo que sugieren las representaciones románticas o demonizadas. Fue una política astuta, una reformadora económica innovadora, una importante mecenas intelectual y una maestra de la diplomacia y las relaciones públicas estratégicas.
Su posición única y desafiante como gobernante femenina solitaria la obligó a navegar un panorama geopolítico increíblemente traicionero con notable habilidad, ambición y resiliencia, esforzándose por preservar la soberanía de Egipto frente al abrumador poder romano. Los verdaderos secretos ocultos de Cleopatra residen en la apreciación de su brillantez estratégica, sus dedicados esfuerzos para asegurar la independencia y prosperidad de Egipto, y el profundo y duradero impacto de la propaganda romana en su imagen histórica. Su historia sigue resonando a través de los siglos porque aborda temas universales de poder, ambición, roles de género, choques culturales y la lucha perenne por la soberanía en un mundo dominado por imperios en expansión. Comprender estas capas más profundas permite apreciar verdaderamente a la última reina de Egipto, no como un mito, sino como una figura histórica formidable cuya influencia y legado continúan siendo objeto de estudio y admiración.